regreso en Punto y Contrapunto para ya el último bloque de la noche. Ni las mejores futurólogas o futurólogos pudieron jamás imaginar que a estas alturas del 2020 el trabajar en casa, el home office, se convertiría en la mejor alternativa laboral. Todas y todos los que hemos podido trabajamos desde casa hasta sumar millones en el mundo con el propósito de mitigar la velocidad de los contagios. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha pedido que trabajar desde casa no signifique una merma en el salario o en los derechos laborales, pero la realidad se impone. No en todos los casos estábamos listos para un cambio de esta naturaleza. ¿Qué reto supone para los derechos y para la eficiencia? Veamos el contexto. Aunque el trabajo desde casa había sido considerado una de las tendencias para este siglo, el COVID-19 facilitó su instrumentación entre una cantidad sin precedentes de personas. De acuerdo con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, cualquiera que pueda debe tener derecho a trabajar desde casa mientras dure la crisis, incluso quienes tienen un empleo temporal. En la guía publicada por la Secretaría del Trabajo, se recomienda identificar las tareas o funciones susceptibles de flexibilizarse o realizarse desde casa, aunque no aclara qué condiciones debe ofrecer el empleador. Las autoridades mexicanas han señalado que el trabajo remoto no implica suspensión de derechos laborales y que no hay fundamento legal para reducir o suspender salarios o pagar únicamente salario mínimo. La OIT y UNICEF han pedido a los gobiernos apoyar a los empleadores y reforzar las medidas de protección social. La OIT también recomienda que haya contacto con supervisores y colegas, expectativas y tareas claras, flexibilidad y confianza de los empleadores. El Banco Interamericano de Desarrollo ha señalado que las ventajas del teletrabajo pueden conllevar otros riesgos. Por ejemplo, la flexibilidad de horarios puede dificultar tener una jornada específica de trabajo y generar efectos negativos en la salud. Respecto a la productividad, apunta que depende de factores como la agilidad de los sistemas de información y comunicación de la empresa, la cultura corporativa y la capacidad de los supervisores para apoyar al trabajador. Punto y contrapunto. Tercer y último tema, que ya lo habíamos tocado en el bloque anterior, Leticia ya había platicado de él, pero Patricio, ¿cómo lo ves? ¿Cómo está cambiando? Y esperemos que cambie para bien la cultura laboral después de que pase esta pandemia, después de que podamos ver la luz, y que a lo mejor mucha gente ya decía mejor quedarse en casa. Ya hablaba Carlos también en el bloque anterior sobre cómo esta home office o el quedarse a trabajar en el hogar, pues también reduce la movilidad de la gente, ayuda al medio ambiente, puede a lo mejor crear incluso también relaciones más positivas, aunque también por ahí ya se salió a discusión el tema de la violencia doméstica. Sí, y creo que es importante recalcar que los humanos somos seres sociales y relacionales por naturaleza, ¿no? Desde que existe el Homo sapiens, incluso como líderes y como gerentes. O sea, yo comencé Collective Academy para crear una comunidad de aprendizaje, y a fin de cuentas los negocios somos gente y lo que hacemos la gente para construir ese futuro, ¿no? Y lo que pasa mucho en las empresas es que pues la base de construir un equipo y un negocio es la comunicación, ¿no? Y siempre falla. Y lo interesante es que como el 70% de esa comunicación casi siempre es no verbal. ¿Qué está pasando en la cuarentena? Que nos estamos obligando a ser sobrecomunicativos y explicar las cosas y estar más conectados indirectamente. Y yo creo que como director o como gerente es importante tener claro la forma en que uno se comunica, interactuamos, ¿no? Cosas muy accionables, estar presente ahí para la gente, ser vulnerable y dar a entender cómo nos estamos sintiendo uno mismo, lo que hablamos en el primer bloque. Este día de ser honesto, decir las cosas como son y como están pasando, dar y pedir feedback constante, y sobre todo al final del día ser humilde, porque pues nadie, como dices tú, nadie estábamos preparados, nadie tiene la respuesta, y yo creo que mientras que esta pandemia aceleró esa transformación digital que estamos viviendo en muchas empresas, definitivamente todo el mundo estamos aprendiendo a la vez. Claro. ¿Y de qué manera crees que podría, pasando toda esta pandemia, tú, por ejemplo, optarías mejor por trabajar desde casa o preferirías seguir yendo a algún lugar de trabajo? Fíjate que he estado hablando con muchos directores generales de startups de tecnología en México, y la constante es todos nos estamos cuestionando si necesitamos o no la oficina, o al menos si la necesitamos del tamaño que la teníamos, ¿no? Entonces tiene que tal vez las oficinas vuelvan mucho más chicas y esa inversión en espacio que se tenían se utilice para cosas mucho más de construir el equipo y de avanzar los equipos, y que fomenten, al fin de cuentas, la comunicación, porque bien es cierto, como decía Leti hace rato, estamos batallando si la gente está trabajando o no. En su mayoría estamos siendo más productivos. Entonces yo creo que va a haber un cambio interesante, al menos en empresas de tecnología y multinacionales que van más avanzadas en la transformación digital, en cómo repensamos la oficina y para qué sirve la oficina, más como un medio de pues una plaza de comunidad, para construir comunidad de la empresa, a que cada quien tenga su escritorio fijo, ¿no? Claro. Nora, ¿cuál es el lado, digamos, no por decir el lado oscuro, pero la contraparte o el contrapunto, digamos, de trabajar en casa? ¿Sí me oyes? Creo que no me escucha Nora. No, ya no me está escuchando Nora.
Leticia, ¿cuál es el contrapunto de quedarse a trabajar en casa? ¿Qué problema puedes verle? ¿Puede generar también de repente ansiedad? ¿Puede o no bajar la productividad de la gente también estando en casa? Creo que requiere un set de habilidades muy diferente. Justo en el Skills Agility Lab, a lo que nos dedicamos desde hace años es a pensar en las habilidades del futuro del trabajo. Claramente ese futuro se nos adelantó, el futuro del trabajo es hoy, y nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, dirigir un equipo de personas que están trabajando desde casa en un contexto de emergencia sanitaria y que están compartiendo ese espacio de trabajo con hijos, familia, mascotas y probablemente roomies, otras personas, requiere un set de habilidades muy diferentes, por ejemplo, manejo del tiempo, productividad, cómo eliminar las distracciones. Sin embargo, también tiene un lado muy positivo, como que estas nuevas modalidades de teletrabajo le van a dar más acceso a oportunidades laborales a personas que estaban tradicionalmente excluidas del sistema o con más dificultades para integrarse, por ejemplo, personas con discapacidad. Y también esto va a generar que, como bien dice Patricio, muchas empresas se van a dar cuenta que no necesitaban tener a sus colaboradores todos los días en la oficina. Y también los colaboradores se van a dar cuenta que desde su casa pueden trabajar para una empresa ubicada en cualquier lugar del mundo. Es decir, esto también va a abrir los horizontes laborales para millones de personas que tengan las habilidades necesarias para trabajar desde casa. Claro. ¿Cómo lo ves tú, Nora? ¿Cuál es el otro contrapunto también de quedarse a trabajar en casa? Ya mencionaba yo, y de hecho fue tema en una de las conferencias de las 7 de la noche en donde participa el subsecretario de Salud, pero estuvo en esa ocasión la directora de Mujeres hablando sobre un repunte, desafortunado repunte en la violencia doméstica. Sí, pues creo que justo este tema pues viene a replantear y a revivir un buen de cosas que, o sea, que están ahí en la cotidianidad, ¿no? Y que en estos contextos pues sale más a la luz, ¿no? Y se vuelve más un tema para la opinión pública, como el repunte de violencia doméstica y me parece un buen mecanismo y mujeres y organizaciones de la sociedad civil pongan a disposición números de emergencia, ¿no? Y de acompañamiento a mujeres. Eso me parece bastante acertado en estos contextos. Sin embargo, pues tenemos muchos retos por delante, ¿no? Hablar de hacer home office es también plantearnos que no a todas nos queda bien hacerlo, ¿no? Que en un país tan desigual, con brechas digitales, con violencia de género en los hogares, pues cómo a partir de todos estos factores que al final pues son parte de esta sociedad tan desigual y tan violenta, cómo plantear mejores mecanismos, ¿no? Para que pues las labores desde casa no se conviertan también en una carga extra, ¿no? Hablábamos de el trabajo de las mujeres en casa, pues no es el mismo porque también ejercemos labores de cuidado, ¿no? Hacia terceros. Entonces, ¿cómo plantear retos también desde la igualdad ahí? Y creo algo que me gustaría mucho destacar es cómo estamos tan inmersos en toda esta dinámica de nuestra cotidianidad y del ritmo de la vida y la economía, y de repente, cuando todo de repente para, ¿no? Vuelve el debate sobre los derechos laborales y la precarización que vivimos todos los días. Y hay que aprovechar este momento porque, como bien decía Carlos, cuando esto pase no va a ser lo mismo, ¿no? Y aunque ahorita estemos añorando esa normalidad, pensar que la normalidad es ese capital que te extrae todo el tiempo, ¿no? Y que te violenta todo el tiempo, hace reflexionar si realmente queremos volver a esa normalidad o qué nuevos procesos estamos planteando para que nuestros derechos estén ahí, ¿no? Y sean respetados y podamos trabajar pues sin la precarización, ¿no? Como Completamente de acuerdo, claro, claro, claro. Ahora, hay gente, Carlos, que evidentemente su trabajo es no quedarse en casa, sino más bien salir a repartir algunas cosas, por ejemplo, que repartidores que están, por supuesto, conectados con las nuevas aplicaciones, que son los que llevan de repente el alimento al hogar y que están poniéndose en riesgo al llevarnos también alimentos. Entonces también digamos que hay ahí digamos, no todo el mundo se puede quedar en casa. Ahí también está el tema
de que muchas empresas están corriendo a la gente, muchas también señoras y señores que tienen a trabajadoras del hogar en su casa, están mandándolas a sus hogares, pero también sin un pago completo del mes o de la semana o del día. Sí, y fíjate qué triste y al mismo tiempo, bueno, una nota de reflexión ahí, de que una crisis tan tremenda, con una amenaza existencial de ese tamaño, nos viene a recordar justo muchos diagnósticos que se habían venido acumulando. El 9 de marzo pasado, que parece que fue hace 3 años, pero fue hace poquito, no tiene ni un mes, nos recordaba qué sería un país sin mujeres, ¿no? Precisamente por la violencia que se estaba acumulando, o las denuncias que estaban acumulando en materia de feminicidios. Pero eso también nos empieza a poner a sobrepensar muchas cosas. Es qué pasaría esto si nos quedáramos la gran mayoría a trabajar en casa, cómo le beneficiamos a las personas que tienen que salir a trabajar, que sí están obligadas a salir a trabajar por las circunstancias de su trabajo, y va construyendo poco a poco un panorama, me parece, en la que esperaría, y eso es como el tema, un poco de optimismo, en que de aquí salgamos con grandes consensos. Necesitamos Estado, necesitamos presencia de un sistema de protección de derechos robusto, amplio, racional, con una buena dosis de ciencia, de empatía, de solidaridad. Eso que estaba en discusión entre el machismo, una forma de liberalismo, unas corrientes, digamos, que estaban ahí también avanzando, se están construyendo consensos también, no solamente lo que mencionabas antes, en torno a que sí necesitamos replantearnos lo mal que estamos viviendo, lo mal que hemos hecho con el planeta, lo mal que hemos construido nuestras sociedades y las pésimas prioridades o que como las hemos puesto, las hemos acomodado muy mal. Y creo que esa es una ruta que a mí me gustaría pensar que sea la otra normalidad que vamos a construir. Claro. Bueno, pues lamentablemente se acabó el tiempo de esta noche. Evidentemente podríamos haber hecho un programa de cada uno de los temas que tocamos y hacer una serie de programas sobre ellos, pero les invito a que estemos en comunicación para que sigamos hablando sobre esta pandemia que nos tocó vivir, el mayor reto que le ha tocado a las generaciones que seguimos vivas y a las generaciones que están naciendo evidentemente en estos momentos. Hacemos una pausa y regresamos con la paparrucha de la noche. No te vayas.